Daniel, en este tramo vamos a hablar precisamente de la dimensión medioambiental de la sostenibilidad. Hemos hablado primero de la parte económica y de la piratería, que es un tema que nos ataca bastante a nosotros. Entonces, en esta parte vamos a hablar de la dimensión medioambiental más allá de la UDR, porque como sabéis lo que nos dedicamos a esto, en el mundo editorial en los últimos 2 años solo hemos hablado de la ADR en lo que a sostenibilidad se refiere. Daniel Senderos es el diputado del Grupo Socialista por Álava y portavoz en la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, los ODS, que como veis va identificado, además. Entonces, una de las cosas que yo le había pedido a Daniel y que vamos a empezar entre que llega César y no llega por ello, era que nos explicara un poco qué es el Pacto Verde y qué políticas medioambientales europeas dentro, o sea, que emanan del Pacto Verde iban a decir atacan, nos aplican directamente. Empezamos bien, Carlota. Nos aplican directamente. No, que yo estoy a favor, pero nos aplican directamente. Luego entraremos en profundidad en todo lo que son las normativas, etcétera, pero... Entonces, pues si quieres empezamos con esto y ya cuando venga César... Bueno, pues lo primero, buenos días a todos y a todas. Gracias, Carlota, por la invitación a participar en un foro tan importante, ¿no?, como este. Y bueno, el Pacto Verde Europeo, ahora que está, digamos, criminalizado, estamos oyendo muy mal hablar de él, es la principal estrategia de la Unión Europea para un desarrollo económico sostenible. Es una apuesta clara, ¿no?, por las energías renovables, por transformar nuestra economía y buscar una economía más sostenible, más competitiva y resiliente. También es un pacto para afrontar los retos del siglo XXI a nivel social y a nivel económico. El Pacto Verde Europeo se compone de 3 principales objetivos: los climático-ambientales, que entre ellos están los objetivos de lograr la neutralidad en carbono para el año 2050, tal y como dice la Ley Europea de Clima. También preservar y conservar nuestra biodiversidad para reducir la degradación de los ecosistemas. También tenemos algo que a mí me parece muy importante, es el fomento y el impulso de la economía circular para reducir los residuos y, por otro lado, reducir la contaminación del suelo, tierra y aire para tener espacios, digamos, saludables dentro de la Unión Europea. Dentro de estos 3 objetivos... me falta el objetivo económico, que el objetivo económico también es muy importante porque intentamos, lo he dicho antes, transformar con esta estrategia toda nuestra economía a través de la sostenibilidad, muy importante, energías renovables, eficiencia en el uso de los recursos. Yo creo que estos 2 ejes son claves, y también reducir la dependencia y la importación de los combustibles fósiles del exterior para reforzar nuestra seguridad energética. Y otro tema que me parece muy clave en el tema económico es seguir fomentando y atrayendo las inversiones renovables a través de la taxonomía verde para generar empleos verdes y empleos de calidad. Y por último está el tercer objetivo, que es el objetivo social, que este es prioritario. Las transiciones, hablaremos de esto, vosotros que tenéis un sector importante lo sabéis, tienen que ser lo más justas posibles y además tienen que ser con cohesión social. Sí que es cierto que la Unión Europea ha invertido una cantidad muy importante, creo que son 100.000 millones, para aquellos sectores que se vean, digamos, más perjudicados por esta transición hacia sectores más verdes, más sostenibles, puedan buscar y puedan reactivar su economía a través de otros modelos de negocio, ¿no? Y luego tenemos, como he dicho, es una estrategia totalmente transversal. Tenemos 8 líneas de actuación que van desde la transición energética, pasando por la biodiversidad, que de ahí depende lo que hablaremos luego, ¿no?, el UDR, de la estrategia de biodiversidad, las finanzas sostenibles, la transición justa. Y bueno, para mí el Pacto Verde, para el Partido Socialista, es una oportunidad, pero también tiene retos muy importantes, como es cómo lograr la financiación para llevar a cabo todas estas transformaciones, la afectación que tienen, la afectación que pueden tener diferentes proyectos. Por ejemplo, en nuestro país lo estamos viendo,
los proyectos de energías renovables cada vez tienen más contestación, con plataformas, etcétera. Luego, otro problema que hay, que cómo coordinar esas políticas, ¿no?, entre los Estados miembros, pero bueno, sí que hay retos muy importantes, pero yo creo que estamos ante una oportunidad. Y yo creo que el Pacto Verde es la hoja de una transición verde más ambiciosa que podemos tener encima de la mesa desde la propia fundación de la Unión Europea. Yo creo que es oportunidad, es crecimiento económico, es generación de empleo, es sostenibilidad, y sé que cuesta, que estas transformaciones llevan tiempo, hay que amoldarse, pero yo creo que estamos ante una oportunidad que, si somos capaces de aprovecharla, pondrá a la Unión Europea liderando la transición ecológica a nivel mundial y seremos un ejemplo de cómo tener una economía sostenible y resiliente a nivel global. Y esto creo que es un poquito, a grosso modo, todo lo que es el Pacto Verde. Hemos encontrado a César, pobre, que se nos ha... Yo os he encontrado. Ah, bueno, eso. César nos ha encontrado, es cierto. Bueno, pues... Veremos un segundito. Sí, no, tranquilo. Sí. Gracias, César, por encontrarnos. Pues la otra persona que hay en la mesa es César Sánchez Pérez, que es diputado del Grupo Popular por Alicante y portavoz de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Me gusta esto de que seamos de distintas partes de España y ninguno madrileño. Esto siempre tiene ventajas. Hemos empezado, César, por explicar un poco qué era el Pacto Verde y que otras políticas medioambientales europeas deben conocerse más en España. No sé si quieres dar tu opinión o... Bueno, a mí voy a ser un poco disruptivo. Yo, en primer lugar, quiero contaros que efectivamente soy diputado por Alicante, el portavoz de Cambio Climático del PP en el Congreso, un firme defensor y comprometido de la lucha contra el cambio climático, pero al mismo tiempo también durante estos años en los que he tenido la oportunidad de ser primero portavoz de Medio Ambiente y después portavoz de Cambio Climático, no un crítico, porque quizás ser un crítico a lo mejor hoy pues, puede llevar a engaño o puede llevar a confusión, sí un político reflexivo que creo que es lo que tenemos que hacer después del camino que hemos recorrido durante estos últimos años. Acerca de una carrera que se inició pues, antes de 2015, cuando se firmaron los Acuerdos de París, ya en Kioto, y que después ha tenido pues, distintos hitos, ¿no? Una carrera en donde hemos corrido y en ocasiones, desde mi punto de vista, casi como un hámster, porque hemos avanzado en algunos temas muy poco y, sin embargo, hemos hecho muchísimo daño a las economías europeas y a las economías españolas. Y esto que digo, que puede parecer pues, que alguien piense, bueno, pues no cree en la lucha contra el cambio climático y demás, lejos de la realidad. Pero creo que hemos corrido mal durante estos años. Correr sin analizar el impacto sobre las economías regionales y locales. Correr sin hacerlo todos juntos, es decir, solamente desde un punto de vista normativo y legislativo, en una especie de despotismo ilustrado que han mostrado algunas instituciones, ha llevado a algo que hace 2 o 3 años leí en un artículo de opinión de un medio americano. Ha llevado a una especie de ecologismo impopular que ha hecho un daño enorme y que está haciendo un daño enorme precisamente en el cumplimiento de los compromisos climáticos de Europa. Y a una polarización preocupante, una polarización en donde se separa la población,
en donde hay una parte que entiende que es objeto y no sujeto de las decisiones que se toman en el Parlamento o que se toman en Bruselas, y me refiero muy especialmente a algunos países que tienen economías locales y regionales que se han sentido objeto y no sujeto de esas decisiones. Hago esta pequeña introducción porque creo que es el momento en el que debemos reflexionar. La directiva Stop the Clock no es una casualidad, es un resultado y es un reflejo de que no se han hecho bien las cosas. Y no digo que haya habido mala intención en ningún caso. Yo creo que todos los que asumimos y hemos asumido los compromisos climáticos a nivel global y también a nivel europeo y también a nivel nacional, hemos tenido siempre una muy buena voluntad y hemos pretendido ser siempre lo que entiendo que tiene que ser Europa, que es el faro del mundo, porque lo somos ahora mismo, para proteger precisamente el planeta. Ahora mismo salimos de Europa y si reflexionamos un poco lo que está haciendo el resto del mundo, Europa es el faro, pero el faro tenemos que cuidarlo, porque si no cuidamos al faro en las políticas respetuosas y en las políticas que tienen que llevar a ser un ejemplo y un modelo para el mundo, para proteger al planeta, si no cuidamos el faro, tendremos un problema. Y esto lo traigo a vuestra industria, lo traigo y lo aterrizo en vuestra industria. Si no cuidamos el mercado europeo, si no cuidamos las industrias y las economías europeas, habrá un momento en que quizás incluso no necesitemos, porque no va a haber mercado y no va a haber economías y no va a haber industrias, no necesitemos muchos recursos que hoy vienen de otros lugares del mundo. Y buena parte de esos recursos pues, que tienen que ver en particular también con vuestras industrias. Yo quería hacer esta pequeña... He venido un poco accidentado, como habéis visto, porque he dado toda la vuelta a IFEMA andando, corriendo para llegar, porque no sabía que existían estos pabellones. Entonces me metí por el pabellón principal. He preguntado a un montón de gente, pero nadie me ha sabido decir que podía girar y a mí en el pabellón 6 girar y meterme aquí. Entonces he ido hasta el final y voy. Pero en el camino, que venía medio corriendo, venía reflexionando acerca de cómo podía introducir yo mi intervención en un momento en el que, insisto con lo que he dicho al principio, a veces de estas reflexiones, de estos comentarios que he hecho, pues, se puede deducir que no soy un firme defensor de la lucha contra el cambio climático, pero no es así. Lo que creo es que tenemos que repensar. Letta y Draghi nos han dado algunas pautas este año pasado, pero tenemos que repensar muy bien cómo recorremos el camino, porque a lo mejor estamos corriendo como un hámster. Yo dejo ahí, inicialmente. Sí, Hecho las posiciones. yo no comparto la reflexión de César. Creo que si estamos corriendo es porque no se han hecho los deberes antes. Estamos hablando de que se están transponiendo normativas como, por ejemplo, economía circular, paquete de economía circular, si no me equivoco, hablamos del 2018, vino con la ley de residuos 2022, creo que es. Hay margen para que los sectores que están trabajando se puedan adaptar a las normativas que vienen. Y voy a poner un ejemplo, el sector de la automoción, César. España es una potencia muy importante, pero tenemos que tener en cuenta que exportamos el 85% o 90% de nuestros vehículos. Si no hacemos esa adaptación, esa transformación, Asia ya nos lleva ventaja y nosotros exportamos a países que tienen normativas medioambientales más restrictivas, que están prohibiendo vehículos de combustión 2025-2030. Por lo tanto, si no adaptamos nuestras industrias a lo que piden otros países, igual es cuando estamos poniendo realmente en peligro esa industria. Por lo tanto, yo creo que si estamos corriendo ahora es porque nos han hecho los deberes, porque, por ejemplo, en el sector de la automoción, me acuerdo yo cuando era ministra Tejerina, hubo una posición común, presentamos todas las comunidades autónomas sobre el tema de las emisiones de vehículos ligeros, un poquito íbamos todos en esa misma línea, transición sí, que sea justa, pero que a la vez mantenga los puestos de trabajo. Y la competitividad va por ahí, por lo tanto, igual el no actuar o el ir demasiado despacio puede perjudicar a nuestra economía. Bueno, os voy a... Yo, por no alusiones, sino por ilusiones,
O sea, es decir, el sector de la automoción no existe ahora mismo en Europa y está en un punto muerto en la inmensa mayoría de los países. Pero Es decir, os voy a llevar a mi terreno Sí, otra vez. sí. Que uno de ellos es la EUDR, ¿no? Este reglamento de deforestación importada que todos nosotros estamos sufriendo ¿no? Los que, o sea, como vosotros, los que estamos en esta sala y los que nos están viendo y los que nos verán, estamos por hacer unos, en nuestro caso, libros medioambientalmente más sostenibles y todos estamos trabajando mucho por ver cómo lo hacemos mejor. Pero es verdad que este reglamento, aquí nos ha pasado, es que esta política europea que nos ha venido directamente, aquí no ha habido transposición ni nada parecido, bueno, ha ido y ha venido y sigue yendo y no sabemos un poco al final qué medidas tenemos que tomar, ¿no? Entonces, sé que en esto en el Parlamento Europeo el PP ha pedido que se haga una moratoria. ¿Nos puedes explicar un poco más o algo? Bueno, estamos todos un poco así, ¿no? Como que nos estamos preparando, pero también nos estábamos preparando el año pasado. A ver, este es un reglamento que se pide la moratoria precisamente porque se hace un análisis del impacto que puede tener sobre determinadas industrias que no pueden cumplir con el reglamento. Es decir, cuando un partido político propone hacer algo, no es porque considera simplemente que a nivel interno pues, puede ser bueno o malo, ¿no? Más allá de aquellos que practican un poco las decisiones meramente ideológicas, ¿no? Que no es el caso del Partido Popular, que obviamente tiene ideología, pero al mismo tiempo entiende que no solamente hay que gobernar para la gente, sino que además hay que gobernar con la gente. No solamente hay que decir lo que hay que hacer, sino que además hay que acompañar. Hay que acompañar, y en este caso, cuando se toman decisiones, acompañar a la economía y acompañar a la industria, ¿no? Hace unos meses, yo no recuerdo ahora bien, pero tuve una reunión con el sector del café y estuvimos viendo estos temas. O sea, hace unos meses 18 ministros firmaron que se llevase a cabo una moratoria. Creo que no lo firmó Planas, pero creo que Planas finalmente se ha incorporado también, aunque no lo firmó, pero se ha incorporado también a solicitar precisamente la moratoria de un reglamento que en estos momentos tendría un impacto enorme en la industria. Y la industria tiene una vocación. Durante estos últimos años que he tenido reuniones de todo tipo, ¿no? Tanto en el ámbito medioambiental como en el ámbito climático, la industria española es ejemplar. Y es una industria que quiere cumplir. Y es una industria que quiere sumarse a la sostenibilidad. De hecho, ya una buena parte, por ejemplo, en vuestro sector, si no recuerdo mal, el 80% ya del material que utilizáis es prácticamente reutilizado, ¿no? Son datos ya bastante potentes. Es decir, es una industria comprometida con la sostenibilidad y es una industria que quiere hacer bien las cosas, pero claro, llega a un punto de inflexión en donde se puede romper la cadena y en donde las industrias pueden tener un daño que, desde luego, puede ser difícilmente reversible. Es un reglamento que tiene, no solamente que tiene que haber una moratoria, desde mi punto de vista tiene que haber también modificaciones sustanciales. Ese reglamento se tiene que trabajar con las industrias y ese reglamento tiene que ser realista. Y tiene que ser realista porque negro sobre blanco en el papel ponen cosas que son a día de hoy difíciles de cumplir. O sea, cumplir con la trazabilidad de determinados recursos y materias primas que tienen que provenir, que tienen que proveerse de algunos países. Por ejemplo, en Latinoamérica hoy en día es imposible de cumplirlo. ¿Pero quién lo va a cumplir? Yo recuerdo que estuvieron los del café comentándome que es que iban a mandar drones. Drones para decir, vamos a ver, pero si existe la pillería en los países avanzados y en los países modernos, no nos queremos imaginar el fraude que se va a potenciar porque va a ser imposible, o sea, prácticamente imposible. Además del encarecimiento, inflación, pérdida de competitividad de las industrias. Entonces, y vuelvo a mi intervención inicial. Las cosas hay que hacerlas de manera sensata. No por correr más se llega antes. Y muy importante, tenemos que cuidar a la industria y a la economía europea, porque si es el faro
que tiene que guiar al mundo para proteger al planeta, para tener legislación respetuosa. Lo que no podemos es hacer este daño a las economías. Y el desafío es enorme, ¿eh? El desafío es enorme porque hay dos recursos naturales en los que nadie piensa habitualmente, que son el agua dulce y el suelo fértil. El agua dulce es sustituible porque hay mecanismos para regenerar aguas, podemos aportar al pool hídrico nuevas aguas, por ejemplo, desaladas, a un coste enorme, pero el suelo fértil es prácticamente irrecuperable si se pierde. El suelo fértil es prácticamente irrecuperable. El desafío, por tanto, es enorme. Y estamos teniendo un impacto enorme en el consumo a nivel mundial, a todos los niveles, cada vez somos más, hay un crecimiento vegetativo que es muy potente, hay mayor esperanza de vida, hay cambios en los hábitos alimenticios a nivel mundial, muy especialmente en China y en la India, donde se han incorporado nuevos hábitos en la dieta con proteína animal que viene precisamente también de Latinoamérica y que eso supone, obviamente, necesidad de suelo, necesidad de agua. Es decir, el desafío es enorme, pero precisamente porque el desafío es enorme, la normativa y la legislación europea tiene que ser sensata y coherente para cuidar a Europa, que es el faro del mundo en la lucha contra el cambio climático y quienes realmente estamos en estos momentos liderando las políticas a nivel global. Porque si no, le vamos a hacer un flaco favor no solamente a las economías europeas y en particular también a las economías en nuestro país, sino también le vamos a hacer un flaco favor al mundo. Y respecto al... Bueno, no sabemos exactamente, ¿sabéis cuándo es la votación de la EUDR, si se aplaza o no? Pues la tiene que ratificar el Consejo, ¿no? Sí. El Consejo y el Parlamento. Sí. Creo que es a finales de este mes. Nos toca esperar. Seguiremos avanzando en lo que podamos. Y hablando de lo que comentaba César, Daniel, ¿cómo nos afectan, o sea, al mundo editorial, en qué puntos nos afecta la economía circular y de residuos? Una pregunta. Voy a empezar por una cosa que ha dicho César, aunque parezca mentira, compartimos bastantes cosas en ese sentido. Nosotros acompañamos, no somos unos talibanes, acompañamos a la industria, creemos en la sostenibilidad social, económica y medioambiental. Por lo tanto, estamos viendo que hay una diferencia de cómo tratar los tiempos entre unos y otros. Yo creo que en este sentido estoy más o menos de acuerdo con César. Todas las normativas, todos los cambios, sobre todo a los sectores implicados, pues vamos a llamarle, como ha dicho, hay trastornos, no nos vamos a engañar. Esto lo enlazo también con que estamos en un pacto que aprobamos Partido Popular, Partido Socialista, la principal hoja de ruta. Es un acuerdo que está dentro de, si no me equivoco, de la Estrategia de Biodiversidad 2030, la EUDR, por lo tanto, bueno, es algo que está ahí y que nos está demandando, algo muy importante que nos estamos olvidando. Las sociedades cambian, avanzan, evolucionan y cada vez tenemos ciudadanos y ciudadanas más formados y consumidores con la sostenibilidad y nos están pidiendo esos cambios. Y si tenemos una hoja de ruta, como he dicho anteriormente, con 8 sectores, tenemos que ir transformándolo poco a poco, tal y como nos pide también la sociedad. Por eso lo que digo, vamos a acompañarlo, porque al final lo que dices, hay que hacer la transformación, pero lo he dicho anteriormente, tiene que ser justa o no lo será. Y respecto a lo que me has dicho de la economía circular, lo volvemos a enlazar. Yo ahí discrepo, César. 2018, paquete de economía circular, legislación de residuos. Estamos, aunque yo creo para mí, personalmente, ante la directiva más importante que hay. ¿Por qué? Porque estamos intentando transformar un modelo económico. Venimos de un modelo económico basado en una economía lineal, extraer, producir, usar, tirar, contaminar, con lo que esto supone para el planeta. Y con esta normativa de economía circular, lo que estamos apostando es por la circularidad, por una economía circular, que los productos estén el mayor tiempo posible en la cadena de valor, que además lo que conocemos por residuo pues, pase a ser materia prima de segunda generación y algo muy importante, que si yo estoy haciendo esa mesa, ese serrín sea un subproducto para generar otros productos.
Por lo tanto, estamos transformando nuestra economía. Estamos hablando de unas normativas, como dice Carlota, que hay ayuntamientos, afecta a ayuntamientos, empresas, industrias, pero vuelvo a repetir, 2018. Ya soy muy viejo en esto, César, me tocó vivir la normativa entera de economía circular en Gobierno vasco y yo creo que ha habido márgenes para hacerlo. Por ejemplo, yo conozco muy bien el territorio de Guipúzcoa. Guipúzcoa está funcionando muy bien en la economía circular y es un auténtico potencial, que es una de las cosas que has dicho, que queda por explorar. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de transformación de un modelo. Afecta, que por supuesto que afecta hasta a los consumidores, la forma de reciclar, no reciclar, ¿por qué tengo que tirar esto aquí? ¿Por qué no lo tengo que hacer allá? Pero es que son tres ventajas lo que tiene, la social, económica y medioambiental. La social, generamos empleos, empleos de calidad, empleos verdes. La económica, César, no somos ningunos talibanes. Al final, aplicar la economía circular es no depender de terceros países, reducir el precio de materias primas y hacer más competitivas a tus empresas. Y luego tenemos la pata ambiental, que es obvio, reducimos extracción de nuevas materias primas, como bien has dicho tú, César, y reducimos emisiones. Por lo tanto, yo creo que estamos ante, para mí personalmente, la normativa más importante. Encubiertamente o indirectamente o directamente estamos transformando nuestro modelo económico y yo creo que hay que seguir apostando por la circularidad. Bueno, en realidad, si os digo una cosa, el libro puede ser lo más economía circular que exista, ¿no? Porque al final producimos un libro, intentamos producirlo de la manera medioambientalmente sostenible, que es sabiendo qué papel le estamos poniendo, de qué fábricas viene. Normalmente casi todos fabricamos con papeles europeos, que no son papeles que vienen de China. Hay muy poco libro ya que venga de China y de otros sitios. Y al final el libro o se va a tu casa y convive contigo o se va a reciclar el papel y volvemos, y cuando aquello decimos destruimos libros, lo volvemos a convertir, ¿no?, en pasta de papel para que sea otros libros, con lo cual sí que es verdad que entra dentro de esta circularidad, ¿no? Ya llevábamos haciendo, estamos haciéndolo antes de 2018. No, y Carlos... Nos pusimos pero... Sí que es verdad que no sé lo que iba a decir, se me ha escapado. Bueno, no pasa nada. Voy con otra parte. Dentro de que el libro es, efectivamente, dentro de esta economía circular, para nosotros hay una parte que es importante, que es cuando medimos la huella de carbono. Sabemos cómo trabajar en ciertas cosas, sabemos cómo trabajar con los papeles, sabemos cómo trabajar con la tinta, sabemos cómo trabajar con los impresores, pero seguimos teniendo un poco en el aire la movilidad verde, ¿no? Es como... no sé si la movilidad verde. Es decir, al final, la única manera que tenemos de distribuir en España, Anta me puede, es a través de las carreteras, ¿no? Mover libros a través de la Renfe, del transporte ferroviario es muy complejo, hasta ahora mismo imposible. Yo creo que pasa en casi todos los sectores, ¿no? Nos preguntamos mucho como sector cómo hacerlo mejor, ¿no? Os lo pregunto a vosotros. Bueno, parece que el mayor problema de la huella que tiene vuestro sector es en la última milla, ¿no? Es en la fase final, ¿no? Porque en la fase inicial, es decir, entiendo que hay mecanismos para poder tener una huella de carbono más reducida, ¿no? Bueno, pensar que, claro, tenemos ¿cuántas librerías hay en España? ¿Cuántos puntos de venta podemos tener? Si consideras librerías, unas 3.000 puntos de venta, si sumas kioscos y demás, podemos irnos a los 10.000. O sea, 10.000 puntos de venta, claro, en una industria donde vamos libro a libro. Es decir, nosotros no llevamos 20 coches a un sitio, sino vamos libro a libro y efectivamente es la última milla, pero también a veces es el transporte grande, ¿eh? Piensa que también las grandes imprentas y las grandes industrias suelen estar en Madrid y en Barcelona y tenemos que llegar
al último pueblo de Álava y al último pueblo de Alicante, ¿no? Bueno, ahí la movilidad. Hoy se va a debatir la ley de movilidad y se van a votar las enmiendas del articulado de la ley en el Congreso. Nosotros desde el Partido Popular siempre hemos defendido que la movilidad tiene que ser sostenible, tiene que ser realista también y que se tiene que analizar muy bien todos los cambios que se hacen para que precisamente tampoco tengan un impacto sobre las economías. Pero obviamente yo tengo un coche eléctrico. Soy uno de los 600.000 españoles que tiene un coche eléctrico y no sé si seré uno de los 5,5 millones de españoles que tienen que tener coche eléctrico en 2030. Yo lo veo prácticamente imposible, ¿no? Pero soy hoy, a día de hoy, uno de los que tiene un coche eléctrico en España. Pero ahí tiene que haber incentivos fiscales, tiene que haber apoyo a las industrias y tiene que haber un proceso de transformación para reducir, obviamente, la huella de carbono. Yendo al tema de la economía circular que antes estabais comentando, la economía circular ya no es una opción, es una obligación. Los recursos son limitados, los recursos del planeta son limitados y hay que hacer una apuesta muy grande por la economía circular. Pero hay que hacerla también viendo un poco cómo están funcionando las industrias. Yo no conozco de manera directa cómo es la industria del papel desde el punto de vista de lo que os voy a comentar ahora, que sí conozco del mundo del plástico. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, no hay plástico reciclado suficiente para poder satisfacer la demanda, incluso para poder cumplir con las obligaciones que tienen las empresas de incorporar plástico PET a sus productos. Se está produciendo un hecho. Y es que, por falta de incentivos, no sé si en el ámbito del papel ocurre lo mismo, pero por falta de incentivos fiscales, por falta de apoyo a la innovación en España y por propuestas y medidas para reducir los costes de producción de plástico reciclado en España, el plástico en España se está yendo fuera y las industrias están comprando plástico de fuera. O sea, no se está produciendo plástico reciclado en España porque generaría una inflación en los productos finales que sería imposible para las economías medias del país en el incremento del precio de la cesta de la compra. Hay que recordar que en los últimos 7 u 8 años se ha producido un incremento del precio medio de la cesta de la compra de, no sé si el 30 o un 40%, una salvajada, una barbaridad. Entonces, tenemos que ver cómo efectivamente hacemos que las industrias, muy especialmente las industrias vinculadas a lo que hoy nos ocupa, ¿no? Que son las editoriales, bajan sus costes y hay una reducción de la huella de carbono sin generar inflación y sin generar, en fin, incremento en el precio. Entiendo que por ahí es por donde tenemos que caminar. ¿Y el transporte? Vuelvo al transporte. Perdón, ya No, sé no, que no. es complejo. Voy a romper una lanza a favor de vuestro sector y yo conozco algo, vuestro sector, sobre todo en Guipúzcoa, que ha sido un sector muy contaminante, la verdad se ha dicho que han hecho los deberes, efectivamente se está haciendo los deberes, son de los principales sectores que se han puesto a hacer esta transformación. Y respecto al transporte tenemos dos cuestiones, si no, César, corrígeme, creo que la Carta Blanca del Transporte, el libro blanco, habla de que para 2030 era el 80-90% del transporte de carretera lo tenemos que pasar al transporte ferroviario. No llegamos. Ya lo sé, no llegamos, pero hace poco estuve en una mesa redonda hablando de algo muy interesante, consumo online sostenible. Yo soy partidario del consumo local, pero también podemos copiar algo del consumo online que buscaban cómo los productores buscaban que las sedes de los transportistas estuviesen lo más cerca posible de los puntos para reducir la huella de carbono. Ahí lo dejo. Estaban unificando, pues si tú tienes una papelería aquí o algo, unificando para reducir la huella de carbono. Y luego sí que es cierto que tenemos todo el tema de las zonas de bajas emisiones y la última milla, yo lo digo como vitoriano, orgulloso de mi ciudad, Green Capital, estamos trabajando para electrificar y fomentar el transporte en bicicleta en la última milla en Vitoria. El ayuntamiento, siempre de la mano del sector, aunque a veces parece que no, de las agrupaciones de comerciantes, lo hemos trabajado, estamos lanzando ayudas y sí que es cierto que los comercios están muy concienciados y está dando muy buenos resultados. La verdad se ha dicho que está dando muy buenos resultados. Queda mucho por hacer, sí que es cierto que lo que dices, al final, ¿cuánto habéis dicho? 10.000 puntos, librerías en cada diferentes
territorios, ciudades, etcétera, es complejo, pero yo creo que podría ser aglutinando o comprando, no sé, aglutinando esos puntos de venta para reducir la huella de carbono. Pero bueno, teniendo en cuenta que hay un objetivo muy ambicioso, que es pasar 80-90% de transporte por carretera al ferrocarril, teniendo en cuenta que se tiene que hacer ordenadamente, tranquilamente, porque al final el sector del transporte es muy importante también. Transición justa. Efectivamente, hay que hacer la transición lo más justa posible. Ojalá no se pierdan esos 10.000 puntos, porque ya no solamente es una cuestión de una industria y de un comercio, sino es el modelo de ciudad y el modelo de municipio y el modelo de sociedad que construimos, que no se trata solamente se trata de una cultura, ¿no? Una cultura donde vivimos en comercios de proximidad, eso genera arraigo, genera sociedad, genera comunidad. Y eso es un tema que muchas veces no se valora a la hora de legislar. Está claro que lo que son los marketplaces y, en fin, lo que son las típicas distribuidoras que hay online, pues tienen cosas muy positivas, ¿no? Pero desde luego que cuidar los puntos de venta de los kioscos, de las librerías, en fin, es fundamental. Es que os voy a contar algo de nuestra industria que quizá no sepáis, pero nos viene muy bien que sepáis para... Es cierto lo que, gracias a Dios, o sea, se cierran librerías, pero se abren otras. Y es verdad que yo creo que nosotros estamos muy orgullosos de que las librerías son esos lugares que crean ciudad, que crean pueblo, que crean barrio, porque no solo venden libros, no es un comercio cualquiera, sino es un comercio donde se crea una actividad cultural, porque muchas veces van autores, como sabéis, presentan sus libros, charlan. Entonces, eso por un lado, pero también por otro lado, efectivamente el comercio online ha tenido algo que yo, que soy de un pueblo pequeño de Guadalajara, que soy de Sigüenza, donde hay una librería muy pequeñita, pero en los alrededores no hay otra cosa, lo que ha hecho es que la cultura llegue a manos de todo el mundo. O sea, gracias a todo el comercio online, pues cualquiera puede tener un libro que, por otro lado, antes lo hacía círculos de lectores, vamos a poner a decir la verdad. Pero es verdad que conjugando una cosa y otra, esa es nuestra industria, por un lado. Y por otro, también es verdad que nos encontramos en una industria donde hay varios grupos grandes, pero hay muchas pequeñas editoriales que muchas veces enfrentarse a estos retos que estamos hablando medioambientales, pues les cuesta trabajo, ¿no? No es lo mismo una editorial grande donde hay gente que nos dedicamos a la sostenibilidad que una editorial muy pequeñita donde son 2 personas y hacen todo, ¿no? Es verdad que a veces apoyados y muchas veces por las imprentas y por otros proveedores de la cadena de valor que también están ahí, como lo que hablábamos de los papeleros, ¿no? La gran transformación que están haciendo los papeleros en España. Entonces, otra de las cosas que me llamó la atención, que no lo había comentado con vosotros, si me lo podéis contestar, fenomenal, si no, entiendo que podemos mirarlo, pero parece que dentro de poco hay la obligatoriedad en la medición de los Scope 1 y 2 de la huella de carbono. ¿Vosotros sabéis a qué industrias? Entiendo que a las pequeñas Los librerías. Scope 1 y 2. Sí. ¿Te refieres a la directiva de dirigencia? Sí. Sí. ¿Sabéis cuándo entra, o más o menos? O, sobre todo, si a va a ver, afectar solo a los grandes. Yo espero que no entre en un corto espacio de tiempo. Te refieres a la directiva de dirigencia de vida, ¿no? Sí. Es una de las cuestiones que se tienen que repensar, pero que se tienen que repensar mucho, porque, si no recuerdo mal, el impacto anual de esa directiva son 2.400, 2.500 millones de euros de impacto directamente en las industrias. Les afectan a muchas industrias, el sector textil, agroalimentario, a todos. Sobre todo a las empresas que tienen más de 1.000 trabajadores, que está ahora proponiéndose la posibilidad de que se cambie a las empresas que tengan más de 5.000 trabajadores. Pero vamos, que son para las empresas grandes. Entiendo que al pobre, o sea, el editor que tiene tres trabajadores... Para las pymes que no pueden afrontar determinados cambios en sus procesos de producción y en sus cadenas de valor, para las pymes es una estocada.
Lo que dice César, creo que está enfocado a las grandes empresas. Una estocada importante. Y además creo que la Unión Europea en su conjunto va en los próximos meses a reformular y a cambiar el espíritu en el que ha legislado durante estos últimos años. Ahora mismo hay una tendencia, yo creo que imparable, y más después del último toque de atención de Draghi, hacia la sensatez, el sentido común y acompasar los ritmos. Los ritmos tienen que ser muy importantes porque si no te vas dejando a gente por el camino. Y si te vas dejando a pymes por el camino, ¿qué Europa vamos a tener mañana? Que, insisto, lidere el faro del mundo en la protección del planeta y en la lucha contra el cambio climático. Si es que no va a haber industrias pequeñas y medianas en Europa que puedan cumplir con nada, porque no van a existir. Pero entonces, ¿cómo creéis? O sea, nos ha quedado claro que Daniel considera que estamos haciendo las cosas no muy rápido y César que las estamos haciendo demasiado rápido. Pero yo no lo pienso, creo que lo piensa casi todo el mundo. Bueno, pero ¿cómo lo hacemos entonces? O sea, la pregunta, ¿cómo creéis que debe ser porque lo que está claro es que hay un cambio climático y que está ahí y que tenemos que Europa es el faro, efectivamente, porque si te pones yo que tengo compañeros de Estados Unidos, bueno, de Asia no os quiero contar, pero de Estados Unidos, ¿cómo creéis que tenemos que va a ir evolucionando desde vuestra perspectiva en las leyes europeas y españolas, cómo va a ir evolucionando este trabajo hacia el cambio climático? Solamente hay que ver cómo está la industria alemana, cómo está Francia y cómo está la industria española, que en estos momentos hemos perdido puestos en el ranking de competitividad. Y eso es una realidad que está ahí. Pues, ¿cómo tenemos que hacerlo? Pues la legislación y la normativa no puede ser una losa para las empresas. Tiene que ser algo que estimule y que beneficie a las industrias europeas, pero no puede ser una losa. Que haya tenido que sacar la Unión Europea una directiva Stop the Clock para establecer determinadas moratorias a determinadas normativas europeas, porque se ha visto y se ha demostrado que son un lastre para la propia economía europea, es un ejemplo. Si no, no hubiesen sacado el Stop the Clock. O sea, es que eso está ahí. Que haya gobiernos como el Gobierno de España, que hace unos meses no firmase precisamente la moratoria de la deforestación y que ahora el ministro Planas ha dicho que bien, no lo firmamos entonces, pero que entendemos que efectivamente hay que flexibilizar los tiempos porque se le puede hacer mucho daño a determinadas industrias, lo ha dicho, o sea, es una actitud responsable y que yo pongo en valor por parte del ministro Planas. Pone de manifiesto un cambio de tendencia y pone de manifiesto también que no se puede legislar sin analizar el impacto económico, social y ambiental de la legislación. Y voy a poner unos ejemplos, sin acritud. Ley de cambio climático, ley de economía circular, ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Ley, que estamos ahora mismo a punto de debatir, de la modificación de la ley que regula el mercado de emisiones. Son leyes en donde no existe un análisis del impacto ambiental, económico y social del resultado de esa legislación. Y así lo denunciamos, por cierto, la Ley de Economía Circular, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, no es que lo diga el Partido Popular, es que lo dijo el Consejo de Estado. Es que en su informe el Consejo de Estado tiene un apartado donde dice: esta ley no contempla informes de impacto, en aquel momento dijo, económicos, sobre determinadas economías. Una ley que afectaba a 1 millón de empresas en España. Ya tenemos la ley de industria, que la tenemos paralizada, que es fundamental también que se analice. Es decir, cuando se legisla hay que analizar el impacto que va a tener. Y somos muchos los que pensamos y creemos que la legislación durante todos estos años, con buena intención, con buenos objetivos, con loables ambiciones, compartidas, no han analizado realmente el impacto que tenían sobre las industrias y sobre las economías. Y constructivamente, nuestra opinión, desde el punto de vista constructivo, no destructivo, entendemos que esta legislación
la de deforestación, la directiva de diligencia y tantas otras que se están poniendo en marcha en Europa son necesarias, pero requieren de un poco de sosiego, análisis, reflexión y sobre todo saber a quién les va a afectar, ¿no? Y quién se van a poder quedar por el camino. Y luego algo muy importante, el hecho de que la ultraderecha en Europa tenga el auge que tiene responde a lo que en algún momento de mis intervenciones anteriores he dicho de que se está generando un ecologismo impopular. Y se genera un ecologismo impopular en Holanda con el Partido de los Campesinos porque se sienten objeto y no sujeto de las decisiones que se toman. Y el auge de la ultraderecha, por llamarlo de alguna manera, como lo llamáis vosotros, o del populismo, del negacionismo, me da igual. En algunos puntos de España, pues también responde a que hay ciudadanos que entienden que son objeto y no sujeto de las decisiones que se toman en el Parlamento, precisamente porque no se analiza el impacto y las externalidades negativas de los procesos legislativos y normativos. Por eso creo que va a haber un cambio de tendencia que ya se está iniciando a nivel europeo para poner un poco de sensatez. Sensatez que ha puesto Draghi en un informe que a poco que alguien se lo lea y no hace falta entender mucho de economía, lo que te viene a decir es, como perdamos competitividad y las industrias españolas y europeas se vayan al traste por la normativa europea, ni habrá normativa, ni habrá lucha contra el cambio climático, ni habrá empresas que puedan transformar la sociedad a una sociedad más sostenible. Yo no lo comparto. No lo comparto. No, hay cosas que sí que compartimos. Yo creo que el acompañamiento a las empresas es prioritario, la transición tiene que ser justa, hay que hacer ese acompañamiento. Pero sí que es cierto que muchas veces esa velocidad que tenemos, César, es porque durante 8 años en este país no se ha hecho nada. Y yo agradezco al Partido Popular que hable de apoyar a los sectores cuando durante 8 años se criminalizó, se arruinó un sector como fue el sector fotovoltaico en España. Por lo tanto, bienvenido al acompañamiento de los sectores. Y por lo tanto, durante esos 8 años no tuvimos ni ley de cambio climático, ni ley de residuos, ni PNIEC, que es un eje troncal que hace más competitiva a nuestras empresas, etcétera. Y eso lo hemos tenido que hacer en 4 o 5 años. Bien, mal, yo creo que bien. Porque por supuesto que hay que perfilar cosas, pero claro, es que hemos tenido que hacer en 5 o 6 años lo que no se ha hecho en 8 o 10 que nos pedía Europa. Y por lo tanto yo creo que la respuesta a transformación de las políticas europeas, que ojalá que no, porque yo creo que esto las empresas que lo están llevando a cabo les están haciendo más competitivas. Voy a poner un ejemplo en España, no voy a dar nombres, una empresa que apuesta por las energías verdes, que ha transformado todo su capital en bolsa para arriba. Otra empresa de las que dices, César, que hay que estirar, que hay que aguantar, en bolsa para abajo. Por lo tanto, al final, la sostenibilidad es competitividad, es oportunidad y yo creo que debemos aprovecharla siempre que sea la transición justa. Por lo tanto, yo creo que espero que Europa siga implantando el Pacto Verde Europeo tal y como está y acompañando a nuestros sectores para ser más competitivos, porque muchas veces el no ir rápido puede ser perjudicial. Yo lo sé de primera mano por el sector de la automoción y sé que hay sectores que incluso lo que hemos hablado, pequeñitos, que sé que el coste es mucho mayor, que esa pequeña diferenciación, por ejemplo, un sector que yo conozco bien en mi tierra, que es el del vino, el diferenciarte, el apostar por la sostenibilidad, tu vino lo colocas en cualquier sitio. Por lo tanto, muchas veces esa pequeña diferenciación también te hace mucho más competitivo. Por lo tanto, yo creo que estamos ante una oportunidad que no debemos desaprovechar. Bueno. Yo espero que Europa siga siendo el faro del mundo en la lucha contra el cambio climático, pero que no muera en el intento. Vale. Pues os agradecemos a los dos que hayáis estado con nosotros, sobre todo también pues que conozcáis nuestro sector, que sé que a veces es uno de los es muy conocido pero muy desconocido al mismo tiempo. Y encantados porque hayáis venido y porque sé que además hoy es un día complejo. Muchas gracias. Habréis visto que hemos tenido, nos tenemos ganas, por decirlo de alguna manera, entonces hemos aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid y hemos dicho, bueno, aquí metemos nosotros también, como Paco Umbral, nuestro libro. Pero os lo agradecemos mucho. No, gracias a vosotros. Gracias.